noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Bueno, quisiera empezar por un hecho, aunque pueda parecer anecdótico. A mí me parece un hecho lamentable. Me parece lamentable y creo que hay que destacarlo. Porque de alguna manera está evidenciando elementos, rasgos de una cultura política, de una actitud hacia la política, de un sentido del privilegio que se origina en la política, que creo que no es, aparte de obscena, es obsoleta y disfuncional para una democracia y para la modernización económica y social que el Paraguay hoy en día está demandando. Estamos teniendo tasas de crecimiento de más del 4%, con su déficit social, eso hay que seguir reconociendo y lo vamos a seguir subrayando, pero el país tiene que modernizarse. Y la modernización no es un proceso espontáneo, no es una cuestión que proviene de una generación espontánea, es algo que se reflexiona. Pensemos en una modernización reflexiva. ¿Y por qué digo una modernización reflexiva? Que incorpore pensamiento en las élites que van tomando la decisión. Si la modernización es irreflexiva, o sea, que no va acompañada de un pensamiento crítico, de una actitud crítica por parte de la política y de la misma sociedad, entonces lo único que logramos es que la democracia llegue un momento y en vez de seguir profundizándose, porque la democracia no reconoce un estadio final, la democracia es un proceso controvertido de disputa por el poder, donde hay opiniones totalmente diversas, donde se promueve, se promociona que la gente, los actores sociales y políticos piensen de manera diferente. Entonces estamos hablando de una forma superior de organización del poder político y estamos hablando de otra cosa, que la modernización reflexiva, no la irreflexiva, tiene que estar anclada en valores éticos, en valores morales y en una racionalidad. Por eso presenciamos con mucha preocupación y de una manera hasta, diría yo, a mí me dio lástima ver a un representante del pueblo paraguayo, nada más y nada menos que un senador de la República, el senador Alfonso Noria Duarte. Lo digo en un tono crítico, porque creo que se merece una crítica este senador, en una actitud en donde él ostentaba no sus fueros parlamentarios, en donde él estaba ostentando algo que no será. El que se cree que es un privilegiado puede ostentar y ejercer una autoridad que no posee. Pero el que cree que fue electo para ser servidor del pueblo, no ostenta nunca, nunca ostenta, y menos aún amenaza a funcionarios públicos que están cumpliendo su función, recabando impuestos, cobrando los impuestos. Después veremos si los impuestos se gastan bien, después veremos si se roba, después veremos si hay malversación. Ninguna de esas figuras está siendo justificada de este editorial. Lo que decimos es que es lamentable que a un representante, un señor que nos representa, ¿qué se representa? Se representa lo que está ausente. Porque en la democracia griega, la antigua democracia griega, donde la democracia era directa, pero solamente tenían máximo 5.000 ciudadanos, no era directa. El pueblo podía deliberar y decidir. En una democracia moderna se crearon los partidos políticos y se creó la figura, la ficción de la representación. ¿Por qué digo ficción? Porque se representa aquello que está ausente en el proceso de toma de decisión. Yo no puedo estar presente en todo, cualquiera, usted, señora, la ama de casa, el señor que está trabajando, la mujer que labura, no puede estar presente en todos los procesos legislativos, no puede codecidir. Entonces nosotros relegamos la representación, el pueblo está ausente y delegan figuras que consideran que son supuestamente los más aptos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista técnico, cognoscitivo, porque eso es lo que queremos. Ahora,
¿Cuándo una modernización es reflexiva y una democracia se profundiza? Obviamente consolidando el principio de ciudadanía. Pero el principio de ciudadanía, cuando seamos nosotros los paraguayos cada día más ciudadanos, conscientes de nuestros derechos, vamos a tener que entender que representantes del pueblo, políticos, que van en una actitud que deslegitiman, que cuestionan la legalidad del Estado de Derecho, que cuestionan que se cierre un negocio porque ese negocio, la ADENIT, felicito la actuación de la ADENIT en este caso, de los funcionarios que estuvieron ahí, pues yo sé que para un funcionario público es difícil aguantar la presión que puede ejercer un senador sobre él, porque amenaza su carrera, su esto, etcétera, etcétera. Felicito a esos funcionarios, pero no puede un representante del pueblo paraguayo, un representante que nos representa a todos nosotros, por más que haya sido electo por el partido, por la ANR, la lista 1, le representa a todo el pueblo paraguayo ahí. No puede una persona que ostenta, que está investida, tiene una investidura parlamentaria, utilizar esa investidura parlamentaria para la procreación y la protección de intereses espurios, de actitudes que definitivamente contradicen el Estado de Derecho y contradicen algo que es de fundamental importancia en la democracia, que es, ¿saben qué? El recabar impuestos. En la Biblia, en el Evangelio de San Mateo 22:2, creo que es, o 22:22, versículo 22, le preguntan a Cristo si hay o no que pagar impuestos a los romanos. Hay una suerte de dicotomía entre el poder espiritual y el poder temporal, el cielo y la tierra. A Roma, que era la tierra, el poder temporal en esa época, ocupaba lo que hoy en día es Israel. Entonces, Dios, Jesucristo, da una respuesta que todavía hoy creo que es lapidaria para aquellos que no quieren pagar impuestos. Querían que él diga, no le pague impuestos a los romanos no hay que pagarle impuestos. Esa era parte de la sublevación del pueblo judío contra los romanos, no pagar impuestos. De hecho, la independencia norteamericana se da porque los norteamericanos tampoco le querían seguir pagando impuestos a los ingleses. Los colonos británicos, descendientes británicos que vivían en las colonias norteamericanas. Entonces, Jesucristo responde en aquella ocasión, según San Mateo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El poder espiritual es mío, es de Dios. El temporal es de los hombres. Los impuestos se deben pagar. El impuesto es el precio que se paga por el progreso. Por eso es que hay muchas voces de muchos gremios empresariales que siempre han exigido la igualdad ante la ley y por sobre todas las cosas que la política no pretenda establecer un privilegio o la política no pretenda exonerar de su obligación a quien corresponde cumplir con esa obligación. Por eso la Biblia, más allá de la capacidad que podamos tener de ser real o no real, de ser ficticia, es una obra literaria, fue escrita por ser humano, es la palabra o no literal de Dios o es una palabra transformada por los hombres, pero en todo caso tiene un mensaje muy claro. Hasta es bíblico pagar impuestos. Entonces es inconcebible que un representante del pueblo paraguayo que nos está representando a nosotros, porque en nuestro proceso de toma de decisión nosotros no estamos presentes, resulta ser que ese señor se cree con las autoritas, con la autoridad de decir aquí no tiene validez la ley, aquí mando yo, mi voluntad personal. Yo, el senador Noria, estoy por arriba del mandato constitucional de que pagar impuestos es una obligación institucional, es una obligación constitucional, es una obligación legal y una obligación normativa en muchos reglamentos. Entonces creo que es muy importante entender aquello y reflexionar desde la voz de Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los paraguayos tenemos que acostumbrarnos a formalizarnos y a pagar impuestos, pero por sobre todas las cosas, que no haya más una autoridad paraguaya que llame a una desobediencia civil. Porque no querer pagar impuestos es llamar a la desobediencia civil. Los impuestos se pagan para que este país pueda progresar y el impuesto es el precio que se paga por el progreso. Enseguida estamos con el presidente de la OIP, Enrique Duarte, sobre la relación Paraguay
Taiwán, y luego con Julio Fernández hablando de las variables macroeconómicas del Paraguay.